O en todo caso, usted ha sido oficial mayor del Congreso y ha tenido que sacar las castañas del fuego, como dicen, en muchísimas ocasiones. Ha visto llegar bancadas, ha visto desaparecer bancadas, ha visto los debates, las hostilidades y los amistes. Y ahora tiene la situación agradable de estar alejado del Congreso, dedicado a la práctica privada, puesto que ha creado su propia institución, el Centro de Estrategia Política del Perú, donde se forman jóvenes y menos jóvenes que quieren dedicarse a la política y específicamente ser parlamentarios. Estamos ante un Congreso con una tasa de aprobación menor desde que tenemos registro. No lo quiero hacerse pelearse con todos sus ex colegas y con toda la gente que trabaja en el Congreso, que son varios miles, me parece, 4.000 personas, y que se han subido el presupuesto en 35%. Ya pasan los 1.000 millones. Del 24, ellos cada vez que dicen, no, pero seguimos siendo 0.65 del presupuesto nacional. Pero la realidad es que se ha subido como a ninguna otra institución. Sí, se ha subido generosamente pensando en la bicameralidad también, porque el Parlamento tiene que realizar diversos gastos de espacios y tiene que ir preparándose para esto. Pero en fin, estamos ante algunas cosas que han sucedido, que han chocado a las personas con sensibilidad democrática, con apego a la transparencia y a la institucionalidad. Entre ellas, el tema de la manera como fue derogada, para no decir desaparecida, la institución de la detención preliminar. Lo que sucedió es que una ley que había dado lugar a muchos debates apasionados, se llamaba Ley para Proteger a la Policía Nacional, bueno, finalmente se consiguió un amplio apoyo, uno puede discutir o no, pero ahí está la ley, ahí está la reflexión. Se introdujo en una disposición final la derogación de tales y cuales artículos del Código Procesal Penal. No se mencionan cuáles. Solamente un acucioso lector de los proyectos de ley habría rápidamente ido a ver qué se está derogando. Como era una disposición final y eso venía al término de una ley con un fondo bien explicado y bien argumentado, no se le prestó atención, y yo lo puedo decir porque la ley se aprobó durante la madrugada del viernes a sábado, y 48 horas después hemos recibido a varios congresistas acá en RPP, enterados, abogados, experimentados, desconfiados, y no se habían enterado. Pero, ¿qué me dice usted, señor? ¿Por qué me habla sobre la detención preliminar? Ha habido una ley sobre la policía. Sí, pero... Y finalmente han tenido que reconocer. ¿Algo así lo había vivido ya o es una innovación de este Congreso? A ver, ese tipo de normas se llaman, en el argot parlamentario, leyes ómnibus, donde se introducen una serie de cosas a las cuales, cuando el legislador desea de que algo pase desapercibido, se incluyen dentro de un gran articulado. Es un artificio que se usa en la vida parlamentaria en general. No es la primera vez, querido Fernando, que esto sucede. ¿Tiene memoria de algún ejemplo? Por ejemplo, un caso que es recurrente cada año son las famosas leyes de presupuesto, por ejemplo. En las leyes de presupuesto, que ahí es donde nace la denominación de ley ómnibus, se incorporan una serie de aspectos, modificaciones legales, etcétera, etcétera, que solo conocen los sectores que hicieron un trabajo de coordinación con los miembros de la Comisión de Presupuesto para poder incluir en la ley que se va a votar. Entonces, lo que hemos conocido a propósito de la espectacular narración que has hecho de los hechos con esta ley que nos has enunciado, es parte de cómo se manejan a veces las cosas en el aspecto político, e inclusive tiene que ver el tema de la hora. Siempre se piensa, yo como oficial mayor y testigo de muchos de estos acontecimientos, se ve el momento en el cual la persona ya están cansadas, cabeceando, ya nadie ve la televisión. Entonces, en ese momento es que se incluyen este tipo de normativas, que son las que generan generalmente mayores conflictividades de opinión, o son temas de carácter controversial, pero es parte de la dinámica de la política y eso hay que decirlo con todas sus letras. ¿Pero es posible que no se sepa quién metió ese contrabando? Porque yo he preguntado a varios. Bueno, ya, ahora reconocen que sucedió eso, pero explíquenos quién lo hizo. A las 2 de la mañana, lo que usted quiera, pero alguien lo ha tenido que hacer. Una persona con astucia y con un plan, con agenda.
Sí se puede saber, porque en las propuestas de modificación a los proyectos de ley en debate tienen que oralizarse y tienen que aceptarse antes de votar por el presidente de la comisión responsable. Entonces, ese presidente de la comisión sí conoce quién introdujo un cambio en el cual él tiene que aceptar. Pero debemos imaginar que el presidente, que es miembro del Perú Libre, partido que va a ser directamente beneficiado por la eliminación de la detención preliminar, ha contado con algún congresista de esa comisión, pero no lo va a decir. Si solamente lo sabe el presidente, pues estamos... Pero además tiene que oralizarlo en el Pleno. El tema es que esa oralización, como parte de esa dinámica, que yo le llamo dinámica por no decir, usar otro tipo de... maniobra. Vamos a llamarlo maniobra. Esa maniobra que se realiza en el Pleno está evaluada, está concebida, está, digamos, bien planificada para hacerlo en determinado momento, que no esté la persona que va a poder... Para terminar etcétera, con este asunto, hay algo que nos sorprende. A ver. Esa derogación tiene todavía vigencia, puesto pese a que el Congreso ha revocado la ley, ha modificado la ley y enviado la autógrafa al Congreso de la República el lunes, estamos a jueves, no ha sido promulgada por el gobierno ni menos publicada. No tienen apuro. Y por lo pronto la falta de apuro ya benefició al señor Freddy Hinojosa, vocero de la Presidencia de la República, que no se le ha podido detener porque en el Perú no hay ya en este momento detención preliminar. Exactamente. Yo esperaba realmente una respuesta más dinámica del Poder Ejecutivo. Si el Congreso reconoce que ha cometido un error y lo corrige, no se ve por qué el gobierno se toma su tiempo, como ha dicho el señor primer ministro. Pero entiendo también que el propio gobierno está coordinando con ciertos sectores del Poder Judicial para poder establecer una, si se quiere, una mejor concertación para que lo que se vaya a promulgar o de repente más adelante a modificar tenga una serie de criterios para la prisión preventiva. Bien. Siempre positivo, el señor Chevajo nos ha explicado, nos ha llamado a una visión histórica de esto. Ahora, hablemos del tema que no es legislativo, lamentablemente, lo tengo que llevar a terrenos un poco más sórdidos, si cabe la expresión. La Fiscalía ha abierto una investigación a un funcionario, no sé si decir un alto funcionario, usted me dirá, en todo caso suena alto, jefe del Servicio Legal y Constitucional del Congreso. Legal y constitucional, puesto que el Congreso es para hacer leyes, me imagino que se trata de un abogado que hemos conocido esta mañana aquí en RPP, de origen norteño, que ha trabajado en el gobierno regional de La Libertad cuando el presidente era el señor Luis Valdés, actual secretario general de APP, y ese mismo grupo político lo trajo al Congreso posteriormente y lo ubicó como jefe de asuntos legales y constitucionales. En los últimos tiempos se ha contratado una serie de jóvenes damas y se ha llegado a afirmar, y ese es el motivo de la investigación, que estas damas hayan podido ser utilizadas como una red de prostitución para influir sobre algunos congresistas e intercambiar, como se ha dicho, favores sexuales por votos. Estamos ante una afirmación grave. No la hago yo, es lo que he leído en la prensa, yo no he investigado el asunto directamente. El señor Torres Arabia vino esta mañana y una de las cosas que nos dijo es que yo no las contraté, yo renuncié por razones personales. ¿Cuáles son? Personales, me contestó. Muy bien. Y 2 meses después me reincorporé. Y entre tanto descubrí que habían sido contratadas estas señoritas con las que yo colaboré, hasta que hubo que despedir a una de ellas, una joven abogada de 28 años, que resultó ser asesinada de 40 disparos mientras desplazaba en un taxi en la Victoria. Todo esto es una cosa, ahí sí me reconoce, inédita, no hemos visto una cosa semejante. Ahora, a mí me llamó la atención esto de renuncié y regresé al puesto 2 meses después. No puede pedir licencia, pero renunciar y regresar, ¿qué significa esto? ¿Cómo? Mira, Fernandito, yo soy una persona que siempre defiende la institución parlamentaria porque creo en el Parlamento, pero también creo que las normas que lo rigen en el aspecto de carácter administrativo deben ser lo más sólidas, transparentes, de manera que garanticen la meritocracia dentro de los trabajadores del servicio parlamentario.
Lamentablemente el Parlamento, no de ahora, sino desde hace unos 20 años, con la presidencia del doctor Carlos Herrero, es que se comienzan a incorporar al servicio parlamentario personas de los partidos políticos. Eso antes era impensable. Era impensable porque lo que respetaban los partidos que gobernaban los congresos era que el servicio parlamentario se mantenga con personas totalmente independientes. De manera que sus decisiones sean totalmente objetivas, sin que se beneficie a ningún partido político que conformaba el Parlamento. Bueno, esto se acaba en el año 2002, eso hay que decirlo. Y sucesivamente las mesas directivas políticas han ido incorporando al servicio parlamentario trabajadores de su confianza en cargos importantes. En la actualidad, los cargos de importancia del servicio parlamentario, que son más o menos 44, donde está incluido el jefe de asesoría legal, en su gran mayoría están dirigidos por personas que pertenecen a partidos políticos. Entonces, esa debilidad que tiene hoy el Congreso de incorporar personas de un color político al servicio parlamentario, ya los desvirtúa totalmente. Muchos de con los cuales yo he trabajado y amigos parlamentarios seguramente no les gustará, honestamente, lo que yo estoy diciendo, pero creo que es una gran oportunidad. Las crisis generan oportunidades y creo que esta es una crisis que genera una gran oportunidad para que el Congreso modifique ese accionar. Yo creo que es el momento de restituir la meritocracia para los trabajadores puedan acceder a cargos de importancia en el servicio parlamentario y dejar los otros cargos de la alta dirección para la designación política, porque son los que generan de alguna manera o aplican las decisiones políticas de los presidentes del Congreso de turno. Ahora le preguntamos al señor Torres si él había hecho saber, cuando presentó su currículum y comenzó a trabajar en el Congreso, que él había sido objeto de una denuncia y una investigación fiscal por violación sexual en Pacasmayo. Y él dijo que no era necesario, puesto que fue archivada la denuncia. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto no mencionar que ha sido objeto uno de una denuncia y una investigación si ha sido archivada? En la Oficina de Recursos Humanos, que es la que verifica los requisitos académicos, de experiencia en el sector público para contratar a alguien en el servicio parlamentario del Congreso, se firma también una declaración jurada. Y en esa declaración jurada la persona tiene que decir si ha tenido denuncias, si ha tenido sentencias. Aunque hayan sido archivadas. Aunque ella debería hacerlo. Pero esto, Fernando, muchas veces el servicio mismo parlamentario, por dada la rapidez con que se realizan los procedimientos para poder acceder a ciertas presiones políticas dentro del Congreso, evitan una sesuda investigación. Hoy, yo creo que el Parlamento debe de agudizar sus mecanismos de control, que no solamente abarquen la parte formal, académica, de la experiencia y lo que la persona puede declarar bajo juramento. Hoy, lamentablemente, muchas personas que tienen una vida, digamos, algo desordenada, su vida es publicada en las redes sociales. Ellos mismos son las personas que publican lo que hacen. Y es fácil hoy por hoy conocer cuál es el comportamiento conductual, ético y no sé si moral de las personas. Veremos. Ahora, finalmente, algo que me sorprende. ¿Por qué ha tenido que producirse un crimen tan atroz de una ex trabajadora del Congreso? No sabemos por qué la despidieron, habrá que averiguar. Porque acá la hipótesis es que ella se había peleado con el señor Torres, su jefe, y está dispuesta a contar lo que sabía que está pasando dentro. Es una hipótesis, no digo que hayan sido las cosas así. Lo que es real es que recibió 40 balazos. Sí. Y eso es una cosa perfectamente escandalosa. ¿Por qué tiene que producirse una cosa así para que nos enteremos las cosas que están sucediendo? Acá hay una deficiencia de control interno. Claro que sí. Ahora claro resulta que han echado al señor Torres, rápidamente el presidente Saluana, y que el oficial mayor se mueve. ¿Pero por qué no se movieron antes? Es que todo ahora, Fernando, es confianza.
Sale uno, sale otro, como dices tú, renuncia al cargo, vuelve a regresar, la otra señorita sale de trabajar en forma rápida de un momento a otro sin ninguna justificación. Porque todo es confianza. Ya no hay canales para que el trabajador parlamentario haga prevalecer sus derechos. Inclusive en una oportunidad yo he dicho de que deben existir canales internos de salvaguarda de la información que puedan brindar a algunos empleados del Congreso de abusos que se realizan dentro del Parlamento. No existe eso. Debería haber un sistema por el cual el trabajador parlamentario pueda denunciar algunos hechos abusivos, no solamente de los jefes administrativos, sino también de algunos malos parlamentarios. Creo que es el momento. Pero en este momento nadie se atreve a hacerlo, porque con el régimen laboral que hay, te ponen en la calle por decir la verdad, ¿no? Pero la Contraloría, por ejemplo, tiene un sistema de denuncias en las cuales se guarda la confidencialidad del denunciante. Algo podríamos hacer también en el Parlamento. Repito, esta crisis da la oportunidad a que la mesa directiva pueda establecer los mecanismos regulatorios y que le den salvaguarda para continuar con una estabilidad en el sistema parlamentario, la cual lamentablemente se ha perdido desde hace muchos años. ¿Qué responsabilidad tiene el oficial mayor en las contrataciones? Porque el que firme es él. Él firma. Tendrá que revisar si la documentación que le llega es correcta. Él firma. Firma la designación de los cargos de confianza, pero a propuesta de la mesa directiva o a propuesta del presidente. Lo que hace el señor oficial mayor es simplemente verificar mediante recursos humanos si es que la persona propuesta cumple con los requisitos que establece el Congreso, que son, repito, requisitos académicos, de experiencia en la función pública, y eso es lo que se limita la verificación formal que tiene recursos humanos por encargo del señor oficial mayor. En todo caso, esperamos que la investigación llegue hasta sus últimas conclusiones. Es totalmente abominable que se haya asesinado de esa manera, por contrato con sicarios profesionales, con 40 balazos, a una persona que había venido trabajando, me parece satisfactoriamente como abogada en el Congreso de la República, y cuyo asesinato es lo que ha permitido que se destape algo que huele muy mal. No sabemos todavía, esperemos que la investigación, tanto en sede parlamentaria como en la Fiscalía, avance con el mayor rigor. Señor Chevasco, muchas gracias, que tenga usted un feliz fin de año, Fernandito, y que conversemos el próximo año sobre temas menos sórdidos. Gracias por la invitación, también que tengas un excelente 2025, una linda Navidad, así como todos tus televidentes y el equipo de producción, que son muy amables siempre conmigo. Muchas gracias, señor Chevasco, y muy buenas.